Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a volver, mejor dicho, a lo que es la física cuántica. Vamos a explicar matemáticamente algo que en su momento lo detallé, pero vamos ahora a ocupar este espacio que tenemos en PH para hablar sobre qué es el spin. Vamos a explicar el spin desde el punto de vista matemático. El spin es una característica física que tienen las partículas y que ayuda a entender el posicionamiento de alguna forma ya que cuánticamente, acordémonos que si queremos conocer la posición de un electrón, solamente va a ser basado en probabilidades. Y en el caso del electrón tiene un spin, si se recuerdan. El spin es un medio, o sea que necesita 2 vueltas para volver a su posición original. Esa es la parte conceptual, pero vamos a verlo desde el punto de vista matemático para determinar las matrices en las cuales yo puedo definir el posicionamiento de una partícula. Así que vamos con el video. Yo ya coloqué cierta información que vamos a requerir para poder entender los conceptos. Por ejemplo, vamos a manejarlo el día de ahora de esta forma. El espacio de Hilbert, que no es más la forma en cómo yo puedo representar una partícula en un espacio de 3 dimensiones, o de 2 dimensiones, lo vamos a llamar R cuadrado. Lo vamos a ver de esta forma. El espacio cuántico es basado en lo que es la ecuación de onda. La vamos a representar como una matriz. Si se fijan, son 2 elementos que le vamos a llamar A y B. A va a expresarme una posición y B me va a presentar la otra posición. O sea que para el caso de los electrones, vamos a poner ese ejemplo, el spin en un electrón se maneja un medio que incluso lo expresamos al inicio de la sesión. Cada uno de las partículas tiene su propio spin. Por ejemplo, hay algunos que tienen spin 1, spin 2, otros que tienen spin 1 medio, spin 2 tercios, etc. Pero vamos a basarnos en el hecho de aquí que pueden suceder 2 fenómenos, o dos sucesos, ¿verdad? O A o B, donde A y B pertenecen a ese espacio de Hilbert. Como estamos hablando del hecho de algo aleatorio, o sea, estamos hablando de que sucede una probabilidad. Para poder, una forma de poder entender lo que son el comportamiento de una partícula es mediante probabilidad, para poderlo ubicar en un espacio determinado. Entonces, si nos vamos a las probabilidades, podemos ver, por ejemplo, que como estas son las 2 posibilidades A y B, ¿verdad? La primera posibilidad al cuadrado más la segunda posibilidad al cuadrado va a ser 1. Y a esto es a lo que nosotros le identificamos como la probabilidad de ubicación de una partícula. También hay que considerar algunos elementos que vamos a tratar de establecer. Por ejemplo, un observable, acuérdense de que en mecánica cuántica hablamos mucho de observable, que no, el observable, para explicarlo, es una condición donde, por ejemplo, yo puedo, al querer medir, al querer observar, al querer obtener una posición de una partícula, puedo medirlo desde 3 puntos de vista. Si estamos hablando de un plano tridimensional, desde un observable en X, un observable en Y y de un observable en Z. Y eso lo podemos representar vectorialmente. Por ejemplo, aquí va con la S, la flechita de un vector, es representado en los 3 elementos del espacio. Ya como matriz puedo verlo de esta forma. Como estamos hablando del espacio de Hilbert, que van a tener 2 elementos, por ejemplo, el espacio en el eje de las X lo puedo representar con un SX1, un SX2, un SX3 y un SX4. Estas son las matrices que me definen cada uno de los espacios. En Y es igual, ¿verdad? Solo que en función de Y igual en Z. Ya teniendo esto, pues vamos a adentrarnos un poquito de dónde nace el hecho de poder analizar matemáticamente lo que es un spin. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Yo acá ya había definido, por ejemplo, este es un experimento, ¿verdad?
partiendo de que vamos a representar, por ejemplo, el observable en Z con los elementos A, B, C, D como una matriz de orden 2. Pero asignemos esto, o observemos este detalle. Digamos que una partícula se libera, y aquí, si se fijan, hay dos barras que me van a generar un campo magnético. Ese campo me va a afectar a la partícula dándome dos posibilidades: o sube o baja. Si sube, pues es una posibilidad, yo puedo representarlo dentro de la matriz como 1, 0. Ustedes lo observan, el elemento 1, 1 y el elemento 2, 1 sería 0. El elemento 1, 1 es 1. Y caso contrario, en vez de subir, que baje. O es la otra posibilidad de movimiento, si lo queremos ver de esa forma, sin darle una posición. Entonces, estamos jugando, si se fijan, en ambos casos en el espacio de X, Y, ¿verdad? O sea, un plano. Pero existen estas dos posibilidades. Al bajar, la matriz ahora va a ser 0, 1. O sea, el elemento 1, 1 es 0 y el elemento 2, 1 es 1. Con esto podemos detallar, digamos, las matrices ya en su complejidad, ¿verdad? Quedarían de la siguiente forma, manteniendo la estructura de este observable en Z. Quedaría A, B, C y D. Y esto por la primera probabilidad, o sea, esta es la que suba. Va a ser igual a la constante de Planck dividido entre 2, y eso multiplicado por la primera probabilidad de que suba. En el caso del experimento 2, donde baja, sería la misma estructura. La matriz se mantiene: A, B, C, D. Esto por 0, 1. Aquí cambia, aquí es 0, 1. Esto me va a cambiar el signo debido a la posición del elemento, que es 1. O sea, si operamos esto, nos va a quedar menos la constante de Planck sobre 2 por 1, 0. Ese es el hecho ya al hacer el cálculo. Ya teniendo estos dos datos, pues por lo que podemos ver cómo quedaría, por ejemplo, el observable en Z. Lo vamos a colocar acá para que quede ya definido. Quedaría de la siguiente forma: el observable en Z es igual a la constante de Planck entre 2, luego 0, y abajo quedaría 0, menos constante de Planck sobre 2. Esto sería el observable ya en Z, tomando de base la constante de Planck. Entonces esto, para poder obtener los otros observables, acuérdense que estamos hablando de 3 observables. En el caso de Z lo estamos manejando de esta forma porque el hecho del posicionamiento en el plano XY nos ayuda a calcular el observable en Z. Ahora, para obtener el observable en X y el observable en Y, vamos a considerar el uso de simetría, basado en la teoría de grupos, que es un área de las matemáticas que ha facilitado entender lo que es el uso de los conceptos en la mecánica cuántica. Quizás eso lo vamos a dejar para otro video, para hacer una media introducción a lo que es la teoría de grupos en matemática, que eso se darán cuenta que ayuda mucho a entender la correlación de elementos en el espacio, ¿verdad? Para poder hacer uso de una matemática un poco más sencilla. Pero bueno, con podemos definir lo que en este momento no tenemos: el observable en X, no sabemos cuánto es, tampoco tenemos el observable en Y. Acuérdense que para poder entender la movilidad de una partícula hay que verlo desde los tres esquemas, para verlo de una forma de 3 dimensiones. Bueno,
Vamos a considerar entonces que acuérdense que las partículas tienen un nivel de rotación, ¿verdad? Pero ese nivel de rotación, vamos por aquí, tiene una rotación que es extremadamente pequeña por ser una partícula y por ser algo micro, ¿verdad? La rotación igual se vuelve exclusivamente pequeña. Lo vamos a la rotación, ese cambio rotacional o esa pequeña movimiento que puede tener lo vamos a establecer con este símbolo. Con ese símbolo vamos a definir ese nivel de rotación. Para poder entenderlo a lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de la movilidad de la movilidad de una partícula, viéndolo como un elemento que se describe de esta forma. Vamos a ver si nos sale. Creo que no está saliendo como debe ser. Ahora sí. Vamos a ver las dos.
E y en Z no tiene nada. Hablando de proyección en X. En la de Y sería E, 1 y en Z no hay nada, así que 0. Pero en la siguiente, miren, tanto en X y Y son 0, pero en Z es 1. Y esto por los valores de X, Y y Z, que son los que están representando a cada uno. Ya con esto pues podemos hacer ya un cálculo más completo. Lo vamos a hacer acá. Ya si me traigo esto para aquella parte, vamos a poner que esto es como un conector, ¿verdad? Para que se entienda de dónde viene la lógica de desarrollo. En este caso vamos a colocarlo, sería igual, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Quedaría de la siguiente forma. O sea, las expresiones, perdón, de la proyección X, Y y Z, van a ser igual a, vamos a colocar, por ejemplo, este valor quedaría, ¿verdad? La matriz, la unitaria, que es esta. Estamos trasladando a la matriz unitaria para poder conformar. O sea, si yo a esta expresión le quito de la matriz unitaria, significa que eso es como que le haya sumado, miren, ese pequeño diferencial que hemos colocado por los valores que me representan acá. Por ejemplo, sería 1, en vez de colocar E vamos a poner menos 1. Perdón, aquí quería, como es una suma, perdón. Vamos a sumar esto a los elementos de acá, como que a esto le restáramos estos valores. De aquí me va a quedar 0, menos 1, 0. Si fijan que es como que lo estamos descomponiendo en factores. 1, 0, 0 y abajo 0, 0, 0. O sea que si yo a esto le sumo el E multiplicado por todos estos elementos, voy a llegar a esto. Bien, es una descomposición de factores. Bueno, aquí sería una descomposición de la suma. Y eso por esto. X, Y y Z. Observen lo que acaba de suceder. Este es como la descomposición, decíamos, de la suma vectorial de este elemento. Ya con esta parte pues ya podemos resolver la rotación en el espacio, ¿verdad? Y podríamos definir por ejemplo para la componente en X, vamos a ver, ya nos quedaría la siguiente forma, que X' va a ser igual a X, Y' va a ser igual a Y menos EZ, y Z' es igual a EY más Z. Esto por el caso de las Z. Y esto me va a generar un... Ahí pueden observar. Quitándole los valores, vea, pasando la matriz sería U, en este caso, si ustedes lo ven, va a quedar 0, 0, 0. 0, 0 menos 1 y 0, 1, 0. Ya tenemos el primero. Esto significa, esta es la rotación en el espacio para X. ¿Cómo quedaría para Y? Si seguimos la misma lógica, quedaría X' ahora es igual a X más EZ, que es el que ya teníamos, parecido a este, ¿verdad? Pero estamos cambiando las posiciones. Para Y',
es igual a Y. Si se fijan, miren lo que se va a dar. Es la misma lógica. Y para Z prima es igual a menos EXZ. Y esto me va a generar una rotación para el eje Y, matricialmente hablando, con esta orden 0, 0, 1, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0. Porque lo que estamos haciendo es buscando. Recuerden que ya tenemos el observable en Z, solo nos falta el observable en X y el observable en Y. Ya teniendo esto, pues podemos utilizar ahora la teoría de grupos. Ya, para el caso del conjunto de matrices complejas, como estamos hablando de una de orden 2×2, en la que hemos estado trabajando, vamos a asumir que el determinante es 1, ya que acuérdense que en la probabilidad lo más que nos puede dar es 1 o 100%. Entonces, a partir de eso podíamos definir lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, este es el unitario en X, va a ser igual al correspondiente en X. El unitario en Y va a ser igual al correspondiente en Y. Estamos hablando del espacio. Y en Z, eso nos va a implicar también otro en el espacio en Z. Y con esto esto sería como la transformación desconocida que tenemos del Spinberg. Desconocida, que hasta este momento no la ubicamos, pero va a suceder. En lo que es teoría de grupos se ocupa algo que se llama la regla de conmutación, donde la vamos a aplicar a estos posicionamientos que hemos dado, ¿verdad? Que le llamamos generadores también. Se le llaman generadores dentro de las matrices, ya que me generan lo que es una posición matricial, ¿verdad?, del espacio de la partícula. Entonces nosotros podemos utilizar la regla de conmutación y podemos hacer la relación de estas, de G de X, G de Y e incluso G de Z. ¿Cómo quedarían? O sea, si hacemos esta relación, ¿verdad?, quedaría, por ejemplo, en el generador X por el generador Y menos el generador Y por el generador X. Eso me tendría que dar el generador Z. Estas son propiedades que teoría de conjuntos nos facilitan, es lo que yo les mencionaba. El generador en Y con el generador Z, y a ese le resto el generador Z, el generador y este va a ser igual al generador en X. Y vamos al último, el generador en Z por el generador en X menos el generador en X por el generador en Z debería de ser igual al generador en Y. Y con estas relaciones pues ya se nos hace más fácil poder definir las matrices. O sea, por ejemplo, si yo le hago caso a la primera, nos va a quedar de la siguiente forma. Mira. Voy a escribir las matrices aquí. Nos quedaría, según los datos que tenemos, 0, 0, 0. Estoy escribiendo el generador X. 0, 0 menos 1 y 0, 1, 0. Y ese por 0, 0, 1, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0. O sea, este es G de X, este es G de Y. Menos sería G de Y, G de X. A ver que estoy tomando el primero. Voy a escribirlos igual, vea, solo que al revés. O sea, iría primero 0, 0, 1, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0.
y eso multiplicado por el otro que sería 0, 0, 0, 0, 0 menos 1 y 0, 1, 0. Yo ya hice el cálculo, pero si yo multiplico esta parte y le resto menos la multiplicación de esta parte, al final nos va a generar el generador z, que nos va a quedar 0, menos 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0. Acuérdense que este es GY y este es GX. Estamos nada más, o sea, este es todo esto. Todo esto. Ya tenemos el generador en Z. Ya tenemos el generador en Z. O sea, debería ser igual a eso aquí, según la propiedad que tenemos. Entonces, sus consecuencias basadas en este hecho, podemos definirlas que sería de la siguiente forma. Lo voy a escribir en azul para darle relevancia. Va a quedar entonces que SX, mire, o sea, ¿qué era esto? El observable en X por el observable en Y menos el observable en X, en Y, perdón, el observable en X sería igual al observable en Z, o mejor dicho, es próximamente, porque creo que esto no es que sea igual. Decimos que nos va a generar aproximadamente un generador en Z. El generador en Y, el observable en Y, perdón, por el observable en Z menos el observable en Z por el observable en Y nos va a generar aproximadamente un observable en X. Y el observable en Z por el observable en X menos el observable en X por el observable en Z aproximadamente nos va a generar un observable en Y. Basado en esto, no es que estamos tratando de inventar algo nuevo, ¿verdad? Sino que estamos basando en el mismo hecho de la teoría de que estamos utilizando, que es la famosa teoría de grupos. Ahora, ya con esto por simetría, porque incluso lo mencionamos, ¿verdad? Que por simetría lo voy a incluso colocar aquí para que quede grabado, ¿verdad? Y que alguien quiera investigar un poquito más, que incluso después vamos a hablar del que es el análisis simétrico o de simetría de las partículas. Pero por simetría, vean, matemáticamente, el observable en Z debería de ser igual a, ya lo habíamos escrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A la constante de Planck entre 2, 0, 0 menos la constante de Planck entre 2. Eso nos implicaría entonces que si le calculamos el determinante al observable de Z, eso es igual a ¿qué? A menos la constante de Planck al cuadrado entre 4. Si encontramos el determinante. Y esto ya nos va a adelantar mucho en lo que queremos al final llegar, ¿verdad? Que sería, vamos a abrir quizás otra más, bueno, porque ya no nos alcanzó esa parte. Yo voy a abrir otra pizarra más porque aquí estamos. Vale, pero démosle continuidad. Ya tenemos el determinante del observable en Z, que sería menos la constante de Planck al cuadrado entre 4, ¿verdad? Entonces, si utilizamos lo que es la suma de diagonales de matrices, eso nos va a facilitar, digamos, a calcular, por ejemplo, que el determinante en Z, que ya lo habíamos calculado, que era de menos la constante de Planck a la cuarta, ya eso nos ayuda a hacer un autoadjunto de la matriz. Por ejemplo, para el observable en Y,
basado en lo que ya acabamos de escribir, quedaría la siguiente forma: A por B, no, el otro elemento es B más el imaginario, ¿verdad?, en C, y abajo va a quedar B menos el imaginario de C menos A. Acordémonos de que esto actúa, ya que estamos utilizando lo que es el electrón, ¿verdad? Su posicionamiento la podemos ver como un número imaginario. Entonces, si yo calculo el determinante de Y, el observable Y, eso va a quedar igual a menos A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Y como vamos a hacer la correlación de que los valores determinantes de cada uno debería ser lo mismo, sé que esto va a ser igual a menos la constante de Planck sobre 4. Ahora sí, nos vamos entonces a las consecuencias. Una de las consecuencias, recuerden que habíamos establecido que SY por SZ menos SZ por SY es aproximadamente el observable en X. Entonces esto va a ser igual, ¿verdad? Si lo queremos ver, vamos a tomar este sector. Solamente esto no lo podemos representar de la siguiente forma, como en una matriz. Aquí quedaría 0 la constante de Planck multiplicado por menos B más I C. Abajo quedaría la constante de Planck por B menos IC. Y acá nos quedaría 0. ¿Verdad? Y eso va a ser igual. Saco los valores comunes acá. Quedaría I por la constante de Planck. Y eso, ya quitando esos valores, nos quedaría, miren, 0. Aquí nos quedaría menos I B menos C. Aquí cometí un error. No, está bien. Menos C. Y aquí es I B menos C. Abajo nos queda C. Y si se fijan, esto es como que tuviera el observable en X. El observable en X. Entonces ya tenemos el observable incluso en Y y el observable en X. Ya los tenemos representados. Ahora con esto podemos irnos a la, vamos a ver acá, a la otra consecuencia, donde habíamos escrito que el observable en X por el observable en Y menos el observable en Y por el observable en X aproximadamente es el observable en Z. Entonces vamos a hacer una sustitución, ¿verdad? Partiendo de esto, vamos a trabajar solo con esta parte. Quedaría, miren, 2i por b cuadrado más c cuadrado, 2a por c menos ib. Abajo nos va a quedar menos 2a por ib más c. Y abajo aquí menos 2i por b cuadrado más c. Eso solo es esta parte. Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Vamos a sacar factor común entre ellos. Y esto lo hacemos de hecho, ¿verdad?, para poder hacer más fácil la correlación de la matriz. Nos quedaría I por la constante de Planck
Y dentro de la matriz nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? 2 sobre la constante de Planck por b cuadrado más c cuadrado menos 2 sobre la constante de Planck por a por b más c. Yo sé que este proceso es largo, pero la idea es que estamos tomando toda la valorización para poder representar en el espacio lo que es una partícula a partir de su spin. B menos IC. Y abajo quedaría menos 2 por la constante de Planck multiplicado por b cuadrado más c cuadrado. Aquí sacamos la matriz. Y esto es el observable en Z. ¿Verdad? Ahora, si todo esto lo igualamos, o para en el caso de este vamos a igualarlo, vamos a igualarlo de esta forma. Esto debería de ser igual, porque aquí tenemos I por la constante de Planck, ¿verdad? Vamos a tomarlo de esta forma. Va a ser igual a la constante de Planck entre 2, 0, 0, menos la constante de Planck dividido entre 2. Entonces, aquí ya podemos determinar que A, digamos para un A donde A es 0, por ejemplo. Vamos a suponer esto, si A es 0, ¿verdad?, que es una posibilidad, entonces b cuadrado más c cuadrado debería de ser igual a la constante de Planck al cuadrado entre 4. Debería. Entonces ya con eso casi hemos terminado, ¿verdad? Y esto nos lleva, por ejemplo, a establecer que para el caso del observable de X debería de ser igual a 0 y b menos c, y abajo menos ib menos c, 0. Y el observable en Y debería de ser igual a 0 b más IC, abajo quedaría b menos IC, y 0. Y con esto pues ya con esto vamos a finalizar, porque ya tenemos ya todo calculado, ¿verdad? Ya tenemos los observables desde una matriz ya definida y establecida. Vamos a considerar ahora qué sucede si b es igual a 0. C quedaría igual nada más a menos la constante de Planck sobre 2. Y con esto entonces ya lo que resulta es que Sx quedaría igual a 0 constante de Planck sobre 2, constante de Planck sobre 2, 0. En el caso de Cy quedaría igual a 0 constante de Planck entre 2 y menos constante de Planck entre 2 y 0. Y Sz, o sea, el observable en Z, es igual a la constante de Planck entre 2, 0, 0, menos constante de Planck entre 2. Y esto es al final
lo que se determina dentro del spin como operadores para rotación en el espacio. Así, lo voy a escribir de esta forma. Se escribe operadores que generan rotaciones en el espacio. Y con esto pues es una forma de poder definir o calcular lo que es los valores de posicionamiento basado en spin de cualquier partícula. En este caso que estamos analizando lo que era el electrón. Pudieron notar que el uso de matrices nos ayuda un poco a entender matemáticamente y probabilísticamente el posicionamiento de una partícula desde el punto de vista cuántico. Ahora que nos hemos adentrado a la física, venimos bastante emocionados y tomé a bien considerar el aspecto de la física cuántica. Espero que les haya gustado y que me hayan comprendido. Yo sé que es un tema bastante complejo. En el próximo video volvemos ya a la física básica, pero necesitaba hablar sobre esto porque yo sé que algunos sí nos siguen en nuestro canal por este tema que es muy complejo, pero que tratamos en este canal de aterrizarlo y hacerlo de una manera sencilla. Así que si les gustó el video, por favor darle like, no olviden suscribirse, compartirlo para que podamos lograr la meta que tenemos en este mes, es llegar a los 1000 suscriptores. Así que ya casi llegamos, por favor apóyennos. Ya saben que con este canal estamos haciendo las cosas diferentes, así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.